Hola, hola. Bueno, una vez más les doy la bienvenida a la FLU, a la Fiesta del Libro Usado. Mi nombre es Patricio Rago. Voy ahora a presentar la segunda charla, la segunda actividad de este día domingo. Para esta actividad se nos ocurrió invitar a dos personas que están detrás de los libros. Si bien, bueno, ahora, Cecilia es escritora y Víctor ya sacó un libro ahora. ¿Te puedo decir que sos escritor o no? No. Hoy lo pensamos. ¿Qué define? ¿Qué pregunta? ¿Qué define a alguien un escritor? ¿Qué hace un escritor? Escribe libros, pero no. Ok, bueno, no. Tenemos entonces un grandísimo editor y organizador de la FED que se llama Víctor Malumián y tenemos a Cecilia Fanti, que es una gran escritora y además es una gran librera. ¿Algo más? No, madre, es una gran madre, ok, eso vamos a ver con el tiempo. Bueno, nada, y bueno, se me ocurrió invitarlos a que vengan a contarnos un poco qué hay detrás de los libros, ¿no? Porque nosotros los lectores llegamos a una librería, encontramos el libro, nos lo llevamos y bueno, sospechamos nada, que hubo una persona que escribió el libro, que debe haber dedicado ciertas horas de su vida a escribirlo. Y después, bueno, podemos, si indagamos un poco más, hay un editor, una persona que, bueno, que recibió el texto, que lo trabajó o no, y lo sacó, pero bueno, hay muchos, o sea, detrás de eso también lo compramos en una librería. Bueno, me parece como que, me parecía interesante que nosotros como lectores también estuviéramos al tanto de todo lo que no es el autor o el texto, sino todo lo que hay detrás de los libros y de la posibilidad material de acceder a esos libros. Estamos en una feria de libros usados donde hay libreros acá que revenden libros, que los rescatan. Y bueno, nada, me pareció como muy importante también preguntarles o que ellos se pregunten o que nos cuenten también como sobre el criterio para armar un catálogo, desde una editorial hasta en una librería, qué se elige vender, qué queda afuera, porque toda selección implica dejar afuera cosas y meter otras, si no, no es una selección, si no es meter todo. Entonces, me pareció como, es eso, que nos contaron un poquito cómo es, qué hay ahí detrás de los libros y bueno, cómo es la idea del mundo, la vida a través de un catálogo, de una exigencia con los libros. Así que bueno, nada, los dejo con ellos. Muchas gracias por venir, muchas gracias a ustedes por estar acá y bueno, estamos acá. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes por venir, a Pato por la invitación. Bueno, un poco les voy a contar también por qué esta charla acá, o lo que yo imagino a lo que se debe la invitación, es que este año Víctor y yo publicamos por una editorial mexicana que se llama Gris Tormenta, 2 libros. Víctor es editor y distribuidor, entonces cuenta en ese libro todo el trabajo que hay hasta que el libro efectivamente, esa caja que aparte nunca tiene un solo título, sino que tiene una variedad, llega a la librería. Y yo cuento en mi libro, que se llama La invención de un lector, el de Víctor se llama El destino de una caja, cómo pensé o cómo se armó y cómo evolucionó también desde sus orígenes hasta hoy, 7 años después, una librería como Céspedes. Y hay algo que a mí me gusta mucho, voy a hablar un poco del libro de Víctor en este sentido, que es como estos proyectos muchas veces nacen como de una curiosidad que está como muy vinculada con el descontento, ¿no? Víctor cuenta que él como editor tenía su catálogo, con su socio pensaba su catálogo, él lleva adelante la editorial Godot, que es esencialmente de ensayo, algunos ensayos más cercanos a la divulgación y algunos ensayos un poco más especializados para un público quizás un poco más académico, más específico, el famoso libro de nicho. Y cómo un día se sienta con su distribuidor, que en definitiva es el que distribuía, el que ponía sus libros en librerías, y luego tenía la obligación de reportarle las ventas, ¿no? De decirle, bueno, acá vendiste tanto, y luego de eso pagarle, en el mejor de los casos. Víctor se sienta y eso no pasa, ¿no? Como que el distribuidor le dice, yo no tengo nada para decirte porque si yo te digo, vos te vas a abrir tu propia distribuidora y yo me voy a quedar sin mi negocio, ¿no?
Partimos, creo los dos también, de una premisa que tiene que ver con esta idea de que el libro es por definición un mercado de volumen, ¿no? Si no hay volumen, no hay mercado, no hay industria, hay otras cosas, pero no hay ¿Sabes nada lo que te de eso. agradezco esta intro? Porque yo no la podría hacer nunca, así que... Después te paso la factura. Entonces, nada, quería que nos cuentes, que les cuentes a todo este público hermoso que tenemos acá un poco también, eso, cómo para vos se relaciona este descontento que ilumina una zona que a priori no habías pensado para tu profesión, ¿no? Como porque el editor y su catálogo creo que se fusiona más como uno, bueno, ustedes son tres, ¿no? Como el catálogo Hernán y vos, pero cuando tenés una distribuidora tenés una responsabilidad con otros. Entonces, ¿cómo de ese descontento salís un poco, sacás la cabeza del agua o de tu propio catálogo y empezás a mirar otros catálogos para que eso funcione, ¿no? Y ese círculo que parecía no ser tan virtuoso encuentre sus virtudes? Bueno, buenas a todos y todas. Gracias por venir. En especial gracias a vos, Fanti, por esta introducción que yo no podría haber hecho bajo ningún punto de vista. En torno a un poco la curación de la caja, a mí me parece que la caja de libros, bueno, primero y principal, no hay nada menos glamoroso en el mundo del libro que la distribución. Digo, uno se puede imaginar, hay imágenes de las autoras o los autores en soledad, escribiendo, los raptos de inspiración, el acceso a las drogas para poder alucinar y escribir historias más increíbles, el editor en su torre de marfil curando el catálogo, la librería que abre nuevas lecturas insospechadas, recomendaciones, pero nadie imagina un hangar lleno de cajas, tipos moviéndolas, sudorosos, cargando mal los datos en un sistema. Pero bueno, de todo eso, que es mejor mantener oculto, hay algo que es visible y que es la caja, ¿no? La caja que le llega a la librería y que para mí es una pequeña embajada. Desde cómo está armada. Bueno, imagínense ustedes cuando compran un producto y les llega a sus casas, no es lo mismo cuando abren y vamos a usar una palabra, packaging. El packaging es lindo y vos decís, ay, mirá, me pusieron esta boludez de regalo o lo que sea, que cuando la caja llega toda golpeada, un poco manchada, grasosa. Yo una vez tuve una caja perdida 8 meses. O sea, no yo, la logística. No quiero pensar cómo llegó. Y voy a interrumpirte para contar esta anécdota porque es parte de también la relación. ¿Qué nos pasa a las librerías? Las editoriales muchas veces hacen algo que se llama print on demand, ¿no? Y hacen tiradas muy chiquititas de libros que capaz están agotados hace mucho tiempo y que seguramente ustedes van sistemáticamente a buscar a la librería y el librero lo mira con cara de orto y le dice tipo, no, está agotado hace un montón, anda a una librería de usados y fíjate si lo conseguís. Pero cada tanto esos libros se reeditan, ¿no? Y entonces nos había llegado una larga lista y entonces esos libros los tenés que pagar antes, ¿no? Algo que las librerías de nuevo no estamos tan acostumbrados a hacer en un gran porcentaje porque trabajamos a consigna. O sea, el distribuidor o el editor nos presta los libros, por decirlo de alguna manera, y nosotros si los vendemos se lo pagamos y si no lo vendemos decidimos o lo mantenemos en la librería o se lo devolvemos, generando un costo extra para el distribuidor. Y entonces yo compro estos libros y eran unos libros agotados hacía muchísimo tiempo y pago la factura y la cuelgo y me olvido. Bueno, ya está, esto ya tiene que llegar. Esto era julio y en octubre miro la pared y veo la factura y digo, yo pagué esto y los libros todavía no llegaron. Entonces escribo al distribuidor y me dicen, pero ¿cómo no te llegaron? Te tendrían que haber llegado en agosto. Y yo le digo, bueno, no llegaron, te juro que no te estoy mintiendo. Bueno, entonces nos pusimos a buscar y llegó la semana de Navidad una caja que de la caja quedaba poco, toda abollada, le había pasado arriba, no sé, una bici, como un tornado, parecía que había explotado, tipo había quedado el meteorito de los dinosaurios. Y curiosamente los libros estaban bastante bien. Bueno, ahí el trabajo del distribuidor y volviendo a la pregunta inicial, que además es una pregunta que después te voy a devolver a vos, a nosotros nos parece que un poco el futuro de la distribución se va a dar cada vez más en pequeñas distribuidoras que tienen puñados de editoriales y que pueden manejar esos catálogos con cierta pertinencia. Digo, si vos todos los meses sacás a la calle 70, 50, 40 novedades y sos una editorial, una distribuidora de un tamaño mediano, chico, no hay forma que la persona que va a recorrer las librerías tratando de conquistar el corazón de los libreros y las libreras para que digan, esta es la novedad que voy a vender este mes, le puedan prestar atención. En cambio, son 4 o 5, sí puede pasar. Y algo que creo que es importante, ya que van a ser pocas editoriales, es que esa caja dialogue en dos sentidos. En un primer sentido, dialogue por género y en otro sentido, dialogue por profundidad. ¿A qué me refiero? En el caso de la caja de Carbono, que es la distribuidora que hablamos en cuestión, vienen libros de Gourmet Musical, que publica sobre música, Godot, que publica sobre ensayos, Sigilo, que publica una narrativa contemporánea.
Y podemos ver que además dentro de esos Chai, El gato y la caja, dentro de esas editoriales, tenés distintos niveles de profundidad. Hay libros que son más de divulgación y otros que son más para especialistas. Hay literatura que es más de fondo y es un poco más complejo, necesita más recogimiento en su lectura, y literatura que es un poco más liviana y es más fácil de leer. En esos dos cruces me parece que se arma un poco como la caja perfecta. Lo cual me lleva a hacerte una pregunta, Fanti. Todos acá conocemos a Gabriel Said y su libro Los demasiados libros, donde explicaba que es imposible que una librería tenga el 1% de lo que se publica. Por ende, ¿cómo uno evita el recorte obvio del espacio, de simplemente no tengo las cosas porque no están, apunta a un recorte que sea un poco más interesante, pero sin caer en las modas? Es decir, sin haber caído en algún momento, pongo una librería, bueno, no quiero bardear a nadie, así que pongo una librería con determinado recorte, pongo una librería con... ¿Cómo se logra un punto intermedio entre mi librería tiene personalidad, tiene literatura de fondo, pero tampoco le escapa a lo que son las novedades, y en ese medio no tengo 150.000 metros cuadrados para albergar todos los libros que necesito? Es difícil. A mí un poco lo que me pasa en ese sentido es que yo, antes de abrir la librería, trabajé en un gran grupo editorial que tenía todo eso. Tenía la moda, el libro que se volvía obsoleto a las 3 semanas, un catálogo de fondo al que se debía, porque tenía una responsabilidad, la sigue teniendo, a veces, en muchas oportunidades erran por una cuestión de que tienen demasiados libros. Entonces, trabajando ahí, yo empecé a ver cómo funcionaba cada uno de esos como catálogos que eran en gran medida independientes entre sí, muy dinámicos, pero que respondían al mismo bolsillo, ¿no? Como que eran del mismo dueño. Y me parece que ese eje, que fue como entender la convivencia de distintos catálogos de manera simultánea y entender, vos pensás que yo en un momento trabajé en un departamento que lo que intentaba era ver dónde estaba el público de un libro que no se sabía si lo tenía, ¿no? Entonces se publicaban libros y vos después ibas a ver, bueno, ¿y dónde está la gente que compraría este libro? Se cruza un poco con creo que hay algo de intuición con esa racionalidad, y después está como el catálogo personal, ¿no? Me parece que ahí sí hay un eje que tiene que ver con la biblioteca personal. ¿Y cuánto hay de esto que vos proponés y el cruce después con la realidad? Es decir, por ejemplo, Céspedes empezó en un local muy chico, que si bien el Céspedes nuevo, por decirlo de una forma, de Álvarez Thomas, está a 5 cuadras, 6 cuadras, el local más chico tenía como un corte más barrial y más íntimo, si se quiere, porque no pasa la misma cantidad de gente, y este Césped está sobre una avenida donde pasan varios colectivos, cerca tenés una línea subte y demás. Entonces, ¿cuánto de la propuesta que vos tenés, al bajarla al local en concreto, la vas adaptando, la tenés que ir moviendo? Porque a fin de mes, te puede encantar determinada cantidad de libros, pero te podés dar un porcentaje de margen de capricho de me quedo con estos libros, y después hay que pagar la luz, el gas, el agua, los empleados. Sí, pero yo ahí no creo que se juegue tanto. A ver, creo que si vos funcionás un poco como una gran superficie en la cual un poco por definición, por el rol que tienen que cumplir, no por la personalidad de cada uno de los vendedores. El vendedor no te aborda de buenas a primeras, sino que espera que vos hagas tu recorrido, y ese deambular es mucho más silencioso, y vos vas haciendo tu selección y vas a la caja, que no es el vendedor que te acompañó en o sea, como tenés todo como mucho más segmentado, es distinto. Porque todo eso tiene que estar a la vista. Es decir, como ese libro que te da volumen o que te hace pagar la luz, en Céspedes no necesariamente lo vas a tener en la mesa principal, pero esencialmente porque es redundante. Porque vamos a suponer que el último bestseller de novela romántica que vende mucho, o de un psicoanalista que vende mucho, pero te estoy diciendo libros que de verdad venden mucho, ese de miles de DDD casi venía el ejemplares. autor atrás y dijiste DDD. No, como que no, me parece que no hace falta personalizar. Como que creo que hay libros que tienen autores como muy fuertes detrás, nombres que venden mucho. Y entonces, la persona que viene a buscar ese libro en específico, lo viene a buscar. Y si esa persona no viene a buscar un libro en específico, ese libro en específico, pero viene a buscar algo de esa tónica, ahí sí creo que más que la responsabilidad de lo que vos mostrás, me parece que
uno como dueño de un espacio, como una librería que recibe a un público general, digo, al lado yo tengo un supermercado, pasan muchísimas cosas, vos tenés que conocer que ese catálogo existe, mirarlo con cariño, o sea, mirarlo con respeto y ofrecerlo cuando se da la oportunidad. A priori, probablemente, desde la estética personal o desde el gusto personal, vos elegirías otra cosa. Pero el trabajo del librero es como una gran oreja, ¿no? Y a veces esa es la parte como más difícil en el trabajo en equipo, ¿no? Cuando entra alguien nuevo a la librería, como sobre todo si viene como de una alta casa de estudios como es Puan, que viene como con este prejuicio, ¿no? De la alta literatura y de los libros menores, sin entender que una librería es en gran medida un espacio de promoción de la lectura, donde si vos recibís un no lector, tu gran desafío está ahí, no está en el tipo que lee. ¿No? El que tipo se lleva 1000 mesetas y lee y viene a buscar el último libro de Filo, de la última colección de filosofía, de lo que sea. Quizás es un desafío por otro costado, pero el gran desafío de la librería en un contexto como este y en un contexto en el cual nuestros índices lectores son cada vez peores, es ganarte a esa persona para la literatura. Entonces, tenés que saber escuchar, porque la puerta de entrada es infinita para llegar a eso. Entonces, yo creo que hay algo un poco que tiene mucho que ver con el conocimiento de uno, con que vos no podés perder de vista la tendencia, no podés perder de vista el libro que vende mucho, y no podés perder de vista que adelante tenés una persona que tenés que ganarte. Y en esa mirada de que la promoción de la lectura es como uno de los puntos nodales de la librería, ¿qué rol juegan las actividades y qué aprendizajes contraintuitivos te llevaste de las actividades? Es decir, si en general las actividades terminan reforzando al mismo público que ya es lector, o tenés una forma de esquivar eso y que la actividad tiente un poco a la persona que fue al supermercado de al lado a comprar la leche que le faltaba y también se sume. Digo, ¿qué rol juegan las actividades? ¿Están condenadas a la endogamia o ves una forma en la cual en Césped esas actividades rompen y terminan trayendo gente, vecinos? No, yo creo que las actividades cuando ganan público son como cuando las sacas de la librería, ¿no? A mí me parece que las actividades en ferias o las actividades en medios o las actividades en centros culturales, después lo que hacen es acercarte a esa persona en la librería, ¿no? Que cuando termina la actividad alguien venga y te diga, ¿vos de qué librería sos? ¿Dónde la tenés? Ah, voy a pasar a conocer tu librería, voy a ir a charlar sobre, qué bueno este libro que recomendaste, lo tenés, lo voy a ir a comprar. La agenda cultural siempre es... a mí me da una gran satisfacción tenerla, ¿no? Tener la librería habitada, llena de distintos públicos y gente. Pero hay algo anterior que yo creo que la actividad no termina de romper, que es que esa persona que capaz no se anima a priori a entrar a la librería, que le da como cosita, que capaz tranquilamente entra a una gran superficie porque sabe que nadie la va a mirar. Es como el hombre de la multitud, ¿no? De alguna manera, ¿no? Vos sabés que nadie te va a mirar, capaz si no te sentís tan de ese lugar, entras más cómodo. Una librería en la cual capaz como Césped entras y tenés 4 personas siguiéndote. ¿Y qué es lo último que leíste? ¿Y cómo te sentís? Si estás mirando algo y te damos lata, como tal charla todo el tiempo sin parar, y vos quizás sentís que tenés que decir algo, ¿no? Y muchas veces escuchamos como, uy, no, es que hace un montón que no leo, este año no leí nada, necesito algo ligero. Un evento literario tiende un poco a retraer un poco más a ese que ya de por sí se siente un poco intimidado por un espacio como la librería. Por ejemplo, ¿pensás que hay eventos donde mezclan, no sé, cata de vino con libros, sirven para ampliar o no? ¿Los has probado y no funcionan? Digo, esto siempre es una experiencia personal, ¿no? Yo nunca los probé. No los probé como en sí mismos. Sí creo que funciona mucho algo de ponerle leer juntos, ¿no? Lo que sí probamos hace muchos años era como elegir un libro y después como la gente que compraba el libro en la librería a fin de mes o a los 2 meses teníamos como un pequeño club donde compartíamos la lectura. Eso sí, porque continuaba la conversación.
Después creo que sí, que hay otras excusas que aunan y que está bien probarlo. Yo no lo probé nunca, realmente. No sé. Y te hago otra pregunta, ya que estamos. Estoy ¿Cuáles pensás que respondiendo son muchas los...? preguntas. Sí, porque me gusta mucho preguntarte que hablar. ¿Cuáles pensás que son los 3 grandes malentendidos al momento de ponerte una librería? Imaginemos que toda la gente que está acá sentada está a punto de abrir su librería con ideas cerradas. Como por ejemplo que estás todo el día leyendo y no te toca completar una sola factura, pagarlas. No, bueno, en relación a lo que vos decías, como del poco glamour, creo que muchas veces eso es lo que se pierde de vista, ¿no? Se pierde de vista para que funcione eso en el vínculo con el lector, con la persona que entra en la librería y que ese salón esté ordenado y se vea bien y la vidriera esté acomodada y uno encuentre los libros cuando vienen y te preguntan por el libro, tienen que pasar otras cosas que son las que motorizan que ese catálogo, cuando entra el lector, le hable directamente, que es toda esta parte, ¿no? La caja que llega rota, los libros que llegan sucios. Yo me acuerdo la primera caja que yo recibí de Godot, cuando Godot se va de su distribuidor anterior, vino con las etiquetas. Las grandes superficies hacen algo que las pequeñas no podemos hacer porque no tenemos como el tiempo para después hacer el cambio, que es le ponen una etiqueta con el precio. Y yo recibí un 40% de esos libros con la etiqueta, ¿no? Sí, suyos. Pero la culpa no era de ustedes, qué sé yo, como que hay... el distribuidor anterior. El distribuidor anterior. Entonces... yo tenía 2 opciones ahí, ¿no? Como o los volví a meter en una caja y lo devolví y decía, mirá, de esto te ocupás vos porque yo no tengo por qué estar acá con quita esmalte, lima de uñas, un poquito una trincheta y tal, sacarlo. O decir, bueno, hoy, 1 horita y media, ¿no? Voy a limpiarle un poco los cantos, voy a sacarle este sticker. Y muchas veces pasa cuando vos pedís un único tirá el ejemplar. dato, porque vos tiraste todos estos utensilios. La lima es para los bordes del libro, para que estén un poco más blancos. Los libros para que estén un poco más blancos, con una lima de uñas o una lija de las más finitas alcanza y sobra. Esto funciona mucho cuando se les explota una lapicera o a mí una vez se me rompió una pera, ponele, entonces se rompe una pera, la pera se oxida, queda marrón, le das con la lima de uñas. El blem sirve para sacarle brillo y levanta algunas cosas. Lo que mejor resultado da en términos generales, porque no deja ninguna capa como viscosa, es el limpiador de vidrios, el multiuso. Fundamental, podés hacer el kit y... Es el kit que le sirve para uso personal en las bibliotecas de sus casas, pero que nosotros en la librería usamos mucho porque la verdad es que los depósitos son espacios como muy inmensos y se junta polvo, ¿no? Y nadie es que le pasa el plumero al libro antes de meterlo dentro de la caja que lleva a la librería. No sé si eso en Carbono pasa. ¿Le pasan un plumero a los libros? Plumero. ¿Tienen el kit? No tenemos el kit. Mañana les voy a mandar un kit. Pero vamos a conseguir el pinta uñas. Me tentó. Me parece un buen... Tengo otra pregunta para vos, Fanti. Tenemos 5 minutos. ¿5 minutos? Bueno, pues tenés 5 minutos para Tengo esta pregunta. Tengo 5 minutos para esta pregunta. ¿Cuánto vaya de Céspedes? 7 años. 7 años. 2 van a ser, así terminamos con los 5 minutos. En estos 7 años, ¿había algo del mundo del libro que vos pensabas de una forma cuando arrancaste y ahora te diste cuenta que es de otra, o que para vos es de otra? Siempre es muy personal esto. Y la segunda es, ahora Céspedes tuvo como hijitos. Está Céspedes también Recoleta y pronto ya es público, ¿no? Que va a estar Céspedes Barrio Chino. Vos en tu libro hablás que para vos todo esto es una sola librería, porque sí, es una forma de manejarlo. Con esto no me cagues la primera pregunta. Okay. Son las dos. Una sola forma de manejarlo. ¿Cómo se hace para que todo tenga el mismo espíritu cuando ya empezás a tener filiales? En un momento sos una transnacional. No, bueno, si es algo que no creía, es como... No creía descubrir que lo que a mí me gustaba en realidad era la industria y por lo tanto entender cómo funciona el negocio, ¿no? Y muchos de nuestra amistad un poco nació así, ¿no? Como empezando a indagar qué hacían los otros actores y empezando a entender algo que en general cuesta mucho y sobre todo en un mundo como este donde todo está tan segmentado, empezar a entender la cadena de valor. ¿Cuál es el aporte de cada uno de nosotros que hace que ese libro... hoy termine en un puesto de librerías usadas y probablemente muchos de ellos en manos de cada uno de ustedes. Y entonces eso me hizo salir de esos 23 metros cuadrados. Es como si
en mi imaginario o en mi cabeza, eso se expandiera, ¿no? Como ese empezar a entender qué era lo que pasaba. Después tuve una participación un poco fallida y breve en la Cámara Argentina del Libro, pero que también fue como... Perdí un asado con él que me dijo que iba a renunciar a los 3 meses y efectivamente lo hice. Pero era también entender y también fallar es un poco eso, digo, como esta idea de... Y hay que hacerlo, ¿eh? De hay que hacerlo como, bueno, queremos cambiar determinadas prácticas o queremos modificar o queremos entender por qué determinadas prácticas son de una manera y no de otra. Participemos, ¿no? Hay que participar para... y bueno, después te das cuenta que aunque participes quizás no es tan posible, pero aprendiste algo en el camino. O no es el momento. O no es el momento, también, o no es el momento, obvio. No es el momento de uno, digo, y quizás yo también estaba equivocada, digo, como entendí que también conviven, creo, como distintas formas de pensar un catálogo, de pensar la industria, de pensar el vínculo con el otro, ¿no? Como que es un poco lo que estamos tratando de romper, me parece, ¿no? Y que espacios como la FED o incluso como la Feria Internacional del Libro, digo, como la FLU, que tienen estos espacios de encuentro entre distintos actores de la cadena del libro. Que en algún punto por algo decimos que es un ecosistema, ¿no? Porque somos interdependientes todos, digo, no es que bueno, es que esa es la hay idea un eslabón que puede solo. Es que para mí esa es la idea más linda de hablar de un ecosistema del libro, ¿no? Y más linda, no, más acertada, creo, ¿no? Como que es muy certero hablar de un ecosistema. ¿Recuerdo la segunda? No. Ah, y creo que un poco fue eso, fue... Lo del Recoleta fue un poco como un azar también, digo, como que no sé, de pronto estábamos anotados en el sistema de compras públicas del gobierno de la ciudad porque vendíamos libros, como cada vez que se abría alguna oferta uno tenía que estar inscripto ahí para poder hacer una selección y ofrecerla al ministerio, a la secretaría o la biblioteca o la escuela que lo comprara y llegó el aviso de licitación y en un principio como que me acuerdo que me guardé el mail sin leer para decir a ver cuáles son las condiciones. Cuando lo empecé a estudiar en detalle dije esto es imposible, pero me quitó el sueño durante 3 o 4 días y me pareció que era la señal de que tenía que intentarlo, ¿no? Y eso fue un gran aprendizaje también porque fue como sumar gente que no trabaja habitualmente en una librería, digo, como una librería que tiene muchos modelos de negocio, que es una gran empresa, tiene departamentos que se ocupan de sus finanzas, de sus cuestiones como un poco más macro. Una librería como Céspedes, que es un comercio de barrio, no lo tiene, ¿no? Entonces para la licitación hubo que contratar un montón de gente que pusiera como todo eso y hiciera proyecciones y las presentara. Y fue una gran oportunidad para volver a pensar el proyecto, ¿no? Para volver a pensar en Céspedes y por qué, para volver a insistir en ese catálogo. Y creo que poder pensarlo como una librería es que a Céspedes lo sostiene un gran equipo de gente, ¿no? Y me parece que la idea de pertenencia a esa manera de llevar adelante la librería, yo en el libro lo defino como una ética de trabajo, ¿no? Una manera de trabajar, una manera de pensar el catálogo, de pensar el equipo, de pensar cómo vendemos libros, hace que yo de pronto hoy me encuentre trabajando con un gran equipo con el que tengo muchísima confianza y entonces hace que eso no se pierda, ¿no? Creo que hay algo ahora que pasa en Céspedes que es muy lindo, que es que cada uno de los clientes tiene su vendedor favorito. Digo, como Nacho es el vendedor estrella, ¿no? Y como es Sensación, Fer en el Recoleta, ¿no? Entonces se van sumando personas y se van sumando como personas sin ningún tipo de experiencia que encuentran o no un oficio, ¿no? Personas con mucha experiencia que aportan también lo que aprendieron en otras librerías o en otras cuestiones del rubro y que entonces como que también Céspedes se va armando así, ¿no? Como que siento que un poco como creció en los últimos 20 años la industria editorial, ¿no? Como no para arriba, ¿no? Sino como siento como una como algo que va caminando, ¿no? Y que se va expandiendo de esa manera. Que podría ser una mala hierba, pero una buena hierba también. Bueno, ¿cuánto nos queda? 0. ¿Ya está? ¿Alguien quiere hacer una pregunta antes que...?
a Fanti? ¿No? ¿Terminamos en tiempo y forma? Gente tímida. Muy bien. Nadie tiene pregunta. Es que fue muy clara la exposición. Cuando No hay quedó preguntas, nada es para eso. decir. No quedó nada para decir. Bueno, muchísimas gracias Gracias a todas a y todos. todos.